que en los últimos años se le incrementó el presupuesto a la Fiscalía General de la República. Esto no se refleja en un aumento sustancial en la cantidad de casos judicializados, porque ustedes podían ver, los casos judicializados son, no se ve un incremento sustancial. Y tampoco en la obtención de sentencias condenatorias, porque en El Salvador estamos hablando de una efectividad de la Fiscalía que ronda más o menos el 9%. Es decir, de cada 100 casos, solo 9 son los que llegan a una etapa judicial y de obtención de sentencia. Esto nos permite también decir que pese a que se han tenido menos casos iniciados en estos años, esto no se ve, digamos, reflejado en una mayor efectividad. Es decir, la Fiscalía recibe menos casos en el año, como se puede ver ahí en los datos, pero eso no se traduce en más sentencias y más judicialización, sino que pese a que le baja la cantidad de casos iniciados, no tiene más efectividad. Y en esa medida, el porcentaje de casos judicializados es considerablemente baja. En el periodo de 2019-2020 se tuvo un 25 o 28% de casos judicializados. Es decir, de cada 100 solo se judicializaron 25. Y eso no garantiza una sentencia condenatoria, es decir, no garantiza castigo al que cometió el delito. Entonces, estamos hablando de un 25 o 28% de todos los casos que llegan a un tribunal. En este caso, lo que vemos en estos dos últimos años, en estos dos últimos periodos, es que ha aumentado la impunidad directa. Es decir, que de cada 100 casos que llegan a la Fiscalía, que se inician, solo 10 llegan a tribunales, 90 no pasan a esa etapa, o sea, no llegan a tribunales de justicia. ¿Qué significa? De cada 100 delitos, 90 criminales, 90 personas que cometen delitos quedan sin castigo, no son llevados a los tribunales. Solo 10 llegan a tribunales y de ahí rebajémosle la cantidad de casos que tienen sentencia condenatoria. ¿Sí? Entonces eso es un dato que se refleja con la investigación que se hizo. Ahora, esto nos permite ir al mapa de riesgo. Recuérdense que Acción Ciudadana tiene un mapa de riesgo de ocurrencia de corrupción. Y aquí, con estos resultados, podemos señalar estos aspectos que nos dan cuál es la bandera que le ponemos a la acción de la Fiscalía. La falta de información, en primer lugar, impide conocer la eficacia real de la Fiscalía, o sea, tener más precisión en los datos, y eso obviamente impide saber la calidad de la investigación que se tiene en la Fiscalía General. Pero pese a eso, los datos que se han recopilado muestran una baja efectividad de la Fiscalía en la investigación del delito y obviamente en obtener condenas para las personas responsables de delitos. Y que a esto sumémosle de que en este momento, con el régimen de excepción, no se refleja un aumento significativo en judicialización de casos, según los datos que la misma Fiscalía ha generado. Y en esa medida, la cantidad de casos judicializados en el periodo, en estos 3 periodos, es la más baja de la década, porque digamos, tenemos datos de 2013. Entonces, los casos judicializados en estos 3 últimos años son los menores de todo el periodo, de la década. También se desconoce la cantidad de personal que tiene la Fiscalía, más allá de lo que dice la memoria de labores, y esto obviamente impide tener un dato más exacto de la cantidad de carga laboral que tiene cada uno de los fiscales, ¿sí? Y esto es importante porque si estamos hablando que un fiscal tiene cada año 110 o 120 casos nuevos, más los que traía el año anterior, entonces estamos hablando de que fácilmente un fiscal puede tener en su mesa, en su escritorio, más de 200 casos, ¿sí? Y recordemos que los casos muchas veces tienen 4 imputados, tienen 5 víctimas, o sea, la complejidad de cada caso es diferente. Entonces, si un fiscal tiene esto, implicaría
digamos, con los casos nuevos, que tiene que analizar jurídicamente cada 3 días un nuevo caso. Es complicado, o sea, porque si estamos hablando de un caso complejo, tener un caso nuevo cada 3 días, digo, casi que es humanamente imposible. Tener una buena investigación, un buen planteamiento para llevar, digamos, llegar a una condena de estas personas imputadas. El promedio de casos, de casos por fiscal, como ya lo decíamos, pese a que no hay mucho dato, nos muestra una posible sobrecarga de los fiscales para investigar el delito. Por todo esto, porque no ha bajado la impunidad, porque no se ha judicializado más los casos, porque no hay más sentencias condenatorias, como Acción Ciudadana ponemos o mantenemos siempre la bandera roja en la labor de investigación del delito que hace la Fiscalía, porque genera varios riesgos con el tema de corrupción. ¿Por qué? Porque hay una débil e insuficiente respuesta estatal frente al delito. O sea, el Estado no responde como debería ante delitos, y al no investigar adecuadamente el delito, cualquier acto de corrupción puede quedar impune. No hay castigo, porque no hay la capacidad de investigar. Esos serían los datos. Solo les mostramos brevemente el mapa para que ustedes vean. Recuérdense que está en la página de Acción Ciudadana el mapa, y ahí tenemos, si quieren, ahí primero tenemos sistema de justicia, que es la parte que estamos analizando. Luego tenemos impunidad, que es como la subtema, impunidad, y luego tenemos ahí que, por ejemplo, 9 de cada 10 casos, delitos no son condenados, es decir, la impunidad directa en materia penal es superior al 90%. Ustedes ven aquí cuál es el efecto que tiene, y aquí están las evidencias, están los datos, los informes, para que ustedes lo puedan visualizar. También tenemos esta plataforma interactiva. Ustedes pueden ver la mayoría de estos datos en aplicativos para que ustedes puedan ir, digamos, visualizando interactivamente todos los datos que se tienen. ¿Sí? Ustedes pueden ver ahí por año, por periodo. Ustedes pueden ver todos estos datos que son tal vez más fácil de operarlos. Bueno, eso es los datos que les teníamos, y quedamos abiertos a preguntas. Gracias por su asistencia, y estamos abiertos a preguntas para que poderlas solventar. Claudia. Y Javier. Sobre los casos de impunidad, ¿han podido explicar qué delitos son en su mayoría los que quedan en impunidad, y se han solicitado nueva información pública y qué función ha declarado existente? Contesta esta. Sí, lamentablemente nosotros no pudimos, la memoria de labores es bien corta, no se pueden corroborar qué tipo de delitos están en impunidad o el porcentaje mayor de estos, a qué se refieren, a qué tipo de delitos se refieren. Y sí, hicimos la solicitud de información, pero se nos declaró, nos remitieron, ellos mismos nos remitieron en la memoria de labores, y hubo otra información que se declaró en reserva, que era más que todo de las escuchas telefónicas, y que ellos la declararon en reserva y nos la negaron, igual como la cantidad de fiscales. Esta es una información reservada, y por eso básicamente no se pudo indagar más respecto de los delitos y la cantidad de... Antes, cuando teníamos el convenio con la Fiscalía, sí nos daban por delitos. Póngalo. Ajá, sí, en medio, perdón. Antes, sobre el tema de acceso a la información, cuando teníamos el convenio con la Fiscalía, o incluso le hacíamos requerimientos de información, entregaban el detalle de delitos, ¿sí? Se tenía ese dato. Ahora solo tenemos el dato global que nos remitieron de las memorias de labores. ¿Cuándo tiene que ser? Es que no hay finalización, o sea, no tenía fecha de finalización, sino que, digamos, por default, cuando se dio el cambio, la destitución del fiscal, ahí fue que se terminó. ¿Sabio?
acá y después hacer. Eduardo, estadísticamente por régimen de excepción hablamos de más de 70.000 capturados. ¿Qué significaría entonces que no haya alzas significativas de casos promedio por fiscal y casos judicializados para la cantidad de personas que están siendo detenidas? ¿Y cuál sería el impacto que tendría la población salvadoreña o qué significa para la población salvadoreña que esa alza significativa no esté determinada? Bueno, lo que quiere decir es que no han llevado a todas esas personas a los tribunales. O sea, no han judicializado esos casos. Están detenidos sin haber sido puestos a la orden de un juez, por ejemplo. La mayoría de esos casos. Porque sí se tendría que ver, digamos, ese alza. Supongamos, van 2 años del régimen de excepción. ¿No cuánto? 1 año. 1 año y algo. Tendría que verse un incremento sustancial en casos judicializados. Porque, veamos algo, la Fiscalía, por todas las reformas que hicieron, no tenía que investigar mucho a una persona que se presume es de pandilla, porque con los tatuajes usted asume que es de pandillas y ya lo puede presentar a los tribunales. No tiene que investigar nada. Lo único que tiene que corroborar es que esté, digamos, manchado un tatuaje y esa es pandilla. Y lo lleva a los tribunales. Entonces tendría que verse ese incremento, o sea, fácilmente en el año, de casos judicializados, porque no tenía que hacer mayor investigación, en teoría, la Fiscalía, pero no se nota. Entonces, lo que uno puede, digamos, concluir con ese dato es que no se han presentado a los tribunales a la mayoría de estas personas. No sé si quiere agregar. Buenos días. Buenos días. De los casos, por ejemplo, que sucedan a tener acceso, por ejemplo, en áreas de delitos como homicidio, violaciones contra menores, adolescentes, serios casos fuertes, llevados a instancias judiciales, condenados, cuáles se van dejando de marca. Siempre se ha dicho que la Fiscalía siempre ha carecido de procesos de investigación. Es un pueblo reducido, a elaborar fiscales casi paralelo a lo de la Procuraduría General de la República. La gente demanda, pero la juez siempre dice, no, la por ejemplo, si en un caso no va a la Fiscalía, que se tiene que incrementar el esfuerzo, no se incrementa el programa, la investigación sigue siendo estando al margen. ¿Quiere contestar? ¿Ah? No, contesta. No entendí. No, bueno, sí, la cuestión es que nosotros no hemos tenido acceso a los delitos, o sea, básicamente nosotros agarramos los datos de las memorias de labores, entonces esta cantidad de casos o tipos de delitos no pudimos llegar a analizarlos, si bien sí existe datos estadísticos de ciertas, en las memorias de labores clasificados por tipos de delitos como robo, hurtos, violencia en contra de la mujer, pero no pudimos sacar la totalidad de estos porque son en las últimas memorias de labores que se han venido haciendo esta clasificación. Entonces, para hacer la clasificación con los años atrás, no lo hemos podido hacer porque son nuevos capítulos que quizás, o nuevas estructuras que le han dado a las memorias últimas de labores. Entonces, para dar una continuidad de los datos, nosotros hemos tomado los datos que siempre han salido en las memorias de labores. Entonces, es decir, siento que se hace más énfasis en estos casos, meter preso polvo, que una niña que necesita que le haga justicia, que se lo violada. No, claro, el tener ese número de casos judicializados no quiere decir que se están judicializando los casos de delitos más graves. O sea, no tenemos esa evidencia. Ya no podemos decir que son los casos más graves o los menos graves los judicializados. Antes, con los datos que nos daba la Fiscalía, sí podíamos sacar esa conclusión. Podíamos decir, la Fiscalía judicializa más casos patrimoniales que casos que se relacionen con la vida, por ejemplo. Pero ahora no lo podemos decir. O sea, no podemos decir eso porque no hay datos. O sea, la Fiscalía no entrega información
desglosada como se le solicita, cuando antes sí la entregaba. Entonces es difícil, digamos, llegar a un dato como el que usted plantea de sí, se están atendiendo los casos más graves, los delitos más graves son los que se judicializan. No sabemos si pueden ser delitos de bagatela los que están siendo judicializados, ¿sí? Que obviamente para la víctima es importante que se judicialice su caso y no se quiere ver de menos esa judicialización, pero si estamos hablando de que se va a combatir el delito grave y no se está haciendo, entonces ahí hay un problema de investigación. Pero como digo, no tenemos evidencia de qué tipo de casos se están judicializando.